La frecuencia del cambio. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde el World Trade Center, Ciudad de México. Ondas de Vida es parte de las estaciones de radio de Grupo 7. Son las 4 en punto. Ondas de Vida 1440 presenta su programa Consejos Legales, patrocinados por Asesores Cristianos. Escúchanos todos los lunes a partir de las 4 de la tarde. Envía tu mensaje al 5623-346863 para un asesoramiento personalizado. Comenzamos. ¿Has postergado asuntos familiares de tu empresa o negocio? Asesores Cristianos, consultoría jurídica es para ti, poniendo a tu disposición el programa Abogado en Línea, asesoría jurídica a través de videollamada. Acércate con nosotros y asesórate en la materia de emprendimiento en micro, pequeña y mediana empresa, compliance, gobierno corporativo, litigio en materia civil, mercantil y familiar, giros mercantiles y asociaciones religiosas. Recuerda que en Asesoría Cristianos estamos para ayudar. Encuéntranos en redes sociales como Asesores Cristianos o comunícate vía WhatsApp al 5. ¿Has postergado asuntos familiares de tu empresa o negocio? Asesores Cristianos, consultoría jurídica es para ti, poniendo a tu disposición el programa Abogado en Línea, asesoría jurídica en despacho, tu domicilio, por llamada o videollamada. Acércate con nosotros y asesórate en la materia de emprendimiento en micro, pequeña y mediana empresa, compliance, gobierno corporativo, litigio en materia civil, mercantil y familiar, giros mercantiles y asociaciones religiosas. Recuerda que en consultoría jurídica, asesores. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. En esta tardecita calurosa del 3 de marzo 2025. El día de hoy vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento. Y bueno, vamos a retomar este tema porque tal vez a muchos de nuestros radioescuchas han tenido el problema que tal vez prestaron una casa, un departamento o cualquier situación que hayan tenido con alguna casa. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan asegurar su inmueble. Es decir, en este caso, si ustedes llegaron a prestar y no tienen un contrato de arrendamiento, ahí tenemos problema. Y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor han escuchado historias de que llegaron, ocuparon el inmueble y después ya no se quieren salir, lo que generalmente conocemos como invasión. Entonces, en este caso, es muy común que nos digan, ¿saben qué? Ya no se quieren salir, nos invadieron. E incluso en las noticias, yo creo que muchos de ustedes han llegado a ver que llegaron algunos inquilinos a vivir a la casa de personas de la tercera edad. ¿Qué pasa? Se metieron, e incluso se metió, no sé, unos nietos, la nuera, etcétera. Podemos tener muchos casos. En este caso, en las noticias, si ustedes la escucharon, eran personas de la tercera edad y cuando regresaron, sus propios inquilinos ya no los dejaron entrar, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, lo que nos va a respaldar es un contrato de arrendamiento inmobiliario. Es la forma en que ustedes se van a poder defender. De hecho, estos contratos son o han sido tan importantes que si nos remontamos unos 10, no, como 30 años atrás, en los juzgados que se ubican en la Avenida Niños Héroes, en la Colonia Doctores, había un edificio exclusivamente para la materia de arrendamiento inmobiliario. Y ahí se ventilaban todos los juicios que tenían que ver con este tipo de contratos. Este contrato nos va a servir, ¿por qué? Porque a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas, muchos de los que nos están viendo, han visto casos donde dicen, no, ya se metieron, en 5 años va a prescribir. Muy comúnmente todos han escuchado eso. O sabes qué, no, hay que sacarlos porque ya llevan 10 años y ya se van a quedar con la casa. Bueno, ese tipo de juicios opera bajo otra perspectiva, bajo otro supuesto legal. Y el supuesto legal que tienen que cumplir esas personas que llegaron a una casa, que se metieron y que ahora ya no la quieren regresar, en el tema legal lo que se necesita es un título justo que les permitan ocupar esa casa. ¿Qué es esto? Que ellos tienen que exhibir un documento donde compraron la casa, donde le cedieron los derechos, una donación, etcétera.
algo que realmente que diga que legalmente están ahí. Caso contrario, que si ustedes llegan a ingresar a personas bajo un contrato de arrendamiento inmobiliario, con ese documento ustedes van a respaldarse que esas personas que están ocupando su casa, su terreno o su departamento no están ahí como dueños, sino que están en calidad de arrendatarios. Entonces, en este caso, ustedes se van a proteger sobre este tipo de abusos. Ahora, es importante aclarar que, bueno, a veces tenemos la costumbre de que decimos, bueno, voy a un departamento, una casa, y pues para ahorrarme un dinero, no voy a la notaría, no le digo a un abogado que me asesore para la redacción de un contrato y vamos a la papelería y compramos un formato de arrendamiento y generalmente es una hoja tamaño oficio, bien escrita por los dos lados y ya nada más tiene las líneas para la fecha, el nombre, la dirección, lo que se va a arrendar, etcétera, ¿no? Es muy común que se haga esto. Pero esos contratos, lejos de que sean o no efectivos, el problema es que tienen muchas lagunas. Cada arrendamiento tiene que tener su propia especificación. No es lo mismo un arrendamiento de un local comercial que el de una casa habitación o que el que está destinado, por ejemplo, para las iglesias. Específicamente ocupamos un local comercial para cultos. En este caso, las iglesias tienen que especificar en el contrato de arrendamiento que el uso de ese inmueble pues es para la iglesia. Y aquí derivan una serie de situaciones. No es lo mismo que yo alquile una casa y que le dé un uso normal a que yo rente un inmueble y que lo ocupe para bodega o para taller, el cual me va a producir ruido, o el mismo caso que les acabo de decir de las iglesias. En este caso es muy importante que cada contrato de arrendamiento sea muy en lo particular específico. De hecho, por ejemplo, me ha tocado ver en Monterrey y Guadalajara que hacen contratos muy extensos de 12, 14, 20 páginas de lo específicos que son estos contratos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que me fue consultado hace algún tiempo, en el que decía el contrato que si las reparaciones que se tengan que hacer en el inmueble son menos de 5,000 pesos, el arrendador, el que llega al rentar el lugar, tenía que cubrir esas reparaciones. Sin embargo, si era una reparación mayor de infraestructura, las reparaciones iban a correr por cuenta del dueño. En este caso, cuando me consultaron, pues bueno, la realidad es que ya se había firmado el contrato y realmente la reparación del inmueble sí ascendía a más de 5,000 pesos. Y la dueña del inmueble dijo, no equivale a más de eso. Ustedes que llegaron a rentar como iglesia, pues ustedes lo van a reparar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que nos permite a nosotros tener certeza jurídica. Entonces, si bien ustedes compran un formato en la papelería de un contrato de arrendamiento, es mejor que tal vez inviertas unos pesos más y que puedas contratar los servicios de algún abogado, o incluso si la propiedad como tal le quieres dar una mayor formalidad y que estés debidamente respaldado, puedes también acudir a una notaría para realizar un contrato de arrendamiento. Aquí me gustaría mencionar, por ejemplo, cuando se va a rentar una casa o un departamento, solamente el mínimo del tiempo es un año. A partir de ahí pueden ser 5, 10, 20 años. Eso lo deciden entre las partes. La ley no nos pone una limitante. Caso contrario, si ustedes van a rentar un local comercial para fines de industria o de comercio, ahí la limitante es que hasta 20 años como máximo se podría hacer un contrato. Lo que hace mucha gente es estar renovando año con año el contrato de arrendamiento para que las personas o ya sea que cambien o no establezcan cierta antigüedad, porque también es cierto que el Código Civil le otorga a las personas que llegan a rentar cierta
ciertos derechos de preferencia. Si rentan continuamente y acreditan que continuamente han estado en ese lugar 5 o 10 años. Por ejemplo, el dueño de la casa dice, ya lo renté 10 años, ya no me interesa la casa, lo voy a vender a tal precio. El Código Civil establece que las personas que han estado ahí los últimos años tienen el derecho de preferencia en la venta. Entonces, ahí es cuando generan algunos derechos. También vamos del otro lado. Hay personas que te rentan su casa, te rentan un departamento y de un momento a otro te dicen, ¿sabes qué? Ya voy a ocupar la casa, ya te doy 15 días, te doy una semana, te doy un mes. Es más, ahorita vamos a hablar de lo que es el depósito, pero es más, ya ni te voy a entregar tu depósito. 1 mes, 2 meses y ya. Y esto no es así. El Código Civil nos establece que si ustedes ya llevan años rentando este lugar, podrían ocupar hasta 6 meses en desocupar esa casa. Entonces, es importante que tanto si tú eres dueño de un departamento o de una casa y vas a prestar o vas a permitir que una gente extraña esté en tu casa, es importante que firmen un contrato de arrendamiento. Y por el contrario, si tú estás en la necesidad de rentar una casa o departamento debido a tu trabajo o a tu escuela o cualquier tema que se ocupe, incluso lo que nos atañe en esta estación de radio, supongo que la mayoría se congrega en una iglesia o a lo mejor tú eres pastor o líder en tu iglesia y tienen que rentar un lugar para el culto de los domingos, es recomendable que firmen un contrato de arrendamiento. Esa es la forma en que se van a establecer los límites tanto para el dueño como para las personas que llegan. Y es que, bueno, de repente se suscitan cuestiones que no estaban previstas y se complican las situaciones. Entonces, esa es la recomendación. Si tú tienes alguna duda sobre este contrato o en su momento, si no estás convencido, doy mi número de WhatsApp para que nos preguntes cualquier duda que tengas al respecto. Mi teléfono es 56 23 34 68 63. En este número me puedes mandar un WhatsApp y solicitar algún tema que quieras que tratemos en este programa, o en su defecto, si tienes alguna duda o requieres una asesoría especializada, con mucho gusto te vamos a atender. Y si de casualidad, no llegas a anotar el teléfono, recuerda que nos puedes buscar en redes sociales o en tu buscador. Solamente pon Asesores Cristianos y ahí te va a aparecer nuestro canal de YouTube, nuestro perfil de Facebook, nuestro Instagram, que es Asesores-Cristianos. En TikTok estoy como Licenciado Aravedo, @George-Aravedo. Todos los viernes a las 10 de la noche estoy emitiendo un live con el tema precisamente que abordemos aquí en la radio. Lo voy a estar abordando los viernes a las 10 de la noche por medio de un live en TikTok. Entonces, aquí, gracias por los saludos a tía Yaya y a Eva Nissen. Saludos. Y bueno, retomando, también es importante que, supongo que los que ya tienen experiencias o más amargas experiencias con los contratos de arrendamiento, también es común que las personas que son dueñas del inmueble, los arrendatarios, o los arrendadores, te dicen, ¿sabes qué? Me vas a dar 2 meses de renta o 1 mes de renta. Pero tenemos que ver que en las cláusulas diga que después de que nosotros entregamos el inmueble, después de 15 días, después de una semana, 5 días hábiles, etcétera, una vez que se entregue el inmueble y todos los pagos de los servicios correspondientes, va a proceder a devolvernos nuestro dinero que dejamos en depósito. Y es importante que eso esté bien especificado en tu contrato de arrendamiento, porque se dan abusos. Esto es del día a día. El dueño del inmueble te dice, ok, una vez que yo vea que mi casa, mi local, mi departamento está bien, te voy a entregar el dinero, pero 1 mes después, 2 meses después. O sea, ¿qué es lo que hacen? Al nuevo inquilino que va a llegar, pues a él le cobran el depósito y ese depósito pues es el que te pagan a ti. Pero realmente el depósito que debería estar en garantía en manos del dueño del inmueble, pues se lo gasta, ¿no? Entonces,
hay que, de las dos partes, ¿no? Hay que ser conscientes, tanto si tú le vas a rentar a alguien, que tú estés protegido y que no ver el día de mañana un tema de que ya no se quieren salir. Y por el otro lado, quien te está rentando también no abuse en cuanto a las cláusulas, ¿no? Ahí en esas cláusulas ustedes son libres de poner quién va a dar mantenimiento, quién va, por ejemplo, digo, el uso normal es quien ocupa el inmueble, pues va a pagar los servicios, ¿no? Pero cuando es un departamento o una, incluso en las habitaciones de estudiantes, ¿no? El contrato debe ser tan específico para saber cuánto es lo que se va a pagar de cada servicio, ¿no? O si se va a pagar en conjunto. Por ejemplo, las personas que estudian cerca de Ciudad Universitaria, ¿no? Y que en ocasiones pagan entre de varios un departamento o solamente te pagan una habitación. Entonces, el contrato de arrendamiento tiene que ver con todo eso, con todas esas especificaciones que en su momento tengamos alguna duda, tengamos alguna laguna ahí. Es importante que sean anotados en un contrato de arrendamiento inmobiliario. Cualquier duda que tengas al respecto, si tú ves este programa después, con todo gusto puedes mandar un mensaje al 56 23 34 68 63 y con mucho gusto puedo atenderte. Y bueno, regresando a nuestro tema, contrato de arrendamiento inmobiliario. En este caso, tenemos siempre que tener un justificante legal y conocer bien a las personas. Fíjate que tuve un tema hace algunos años, no sé si recordarán, en 2017 hubo un sismo fuerte aquí en México, en donde fallecieron varias personas por desgracia, varios inmuebles fueron derrumbados. Entonces, en ese inter, ¿qué pasó? Como los dueños de la casa estaba desocupada eran cristianos y a su vez conocían muy poco a otra familia que también decían que eran cristianos, dijeron que por el sismo, el lugar donde ellos estaban rentando, que se había cuarteado, que estaban en riesgo y pues que les dieran chance, ¿no? Entonces, los dueños de la casa que estaba vacía acceden y le dicen, bueno, ok, te voy a cobrar algo mínimo, pero abusadamente los otros hermanitos que tenían la urgencia de ya salirse de los cuartos que según estaban en mal estado, no les dijeron dos veces que sí. Luego se mudaron. Error ahí. No firmaron un contrato de arrendamiento ni de comodato, nada. Llegan, ocupan la casa, el primer mes pagan la renta. Segundo mes no la pagaron completa, pero dieron algo. Tercer mes empezaron a esconder. Cuarto mes se esconden. Y después los dueños de la casa se dieron cuenta que ya no solamente era la familia, que aparentemente también eran cristianos, sino que empezaron a meter a más familia. Al cabo de medio año ya era una situación insostenible, porque ahora los dueños que iban a reclamar pues, su casa fueron amenazados, fueron amedrentados con golpes, con palos, y dijeron, no, ya no nos vamos a salir y hazle como quieras. ¿Qué pasa? Llega a mis manos ese asunto y por desgracia no pudieron acreditar quiénes eran las personas que estaban ahí. Entonces, es un tema que yo creo que todos los días ustedes pueden verlos en las noticias o con el compadre, con la comadre que les pueda contar. Si tú tienes un problema sobre este tipo, que ya te invadieron tu casa o cualquier tema de este tipo que tenga que ver con arrendamiento inmobiliario, con mucho gusto, escríbeme un WhatsApp al 56 23 34 68 63. Muchas gracias por tu tiempo prestado a este programa de consejos legales. Y bueno, te invito a que me puedas escribir en redes sociales, Asesores Cristianos. Si tú tienes un tema que te interese, con mucho gusto lo podemos abordar. Que el Señor te bendiga y te esperamos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde con otro tema sobre el patrimonio familiar. Bendiciones. Si ya tienes un contador que lleva tus finanzas, un médico de cabecera que cuida tu salud, ¿ya cuentas con un abogado que te asesora para tomar decisiones importantes? En Consultoría Jurídica Asesores Cristianos,
Contamos con asesoría y acompañamiento legal en despacho, tu domicilio, por llamada o videollamada. Comunícate por WhatsApp al 5623 34 68 63 o encuéntranos en redes sociales como Asesores Cristianos, Consultoría Jurídica y Agenda tu cita. Ondas de Vida 1440 presenta su programa Consejos Legales, patrocinados por Asesores Cristianos. Escúchanos todos los lunes a partir de las 4 de la tarde. Envía tu mensaje al 5623 34 68 63 para un asesoramiento personalizado. Hasta la próxima.